Hola y bienvenidos de nuevo a Cuestiones Inexplicables. Hoy a debate, vampiros. Para ello contamos con Esther Carrasco, escritora, parapsicóloga, conocedora del oculto, y con Antonio Morales, escritor, estudioso y versado en todo lo hermético. De nuevo os doy la bienvenida y las gracias por seguirnos en nuestro canal y hacer que sigamos creciendo con cada capítulo de Cuestiones Inexplicables. Hoy os planteo, queridos colaboradores, ¿hablamos de realidad o leyenda al abordar nuestro tema de hoy? Vampiros. ¿Es una realidad que se ha ido distorsionando a lo largo de los siglos? ¿Son leyendas antiguas que con el tiempo y por su carácter literario romántico en la actualidad lo hemos querido convertir en una realidad? Si no os importa, podríamos abordar el origen de este tema y comencemos. ¿Qué son los vampiros? ¿De dónde vienen? ¿De dónde aparece su nombre? ¿Es un mito? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí vamos. Empecemos con nuestro debate. ¿Orígenes de los vampiros? Yo evidentemente soy de los que opinan que son mitos y leyendas, pero todo mito y toda leyenda tiene un fondo de realidad. Lo que habría que ver es qué coincidencia tiene ese fondo de realidad con esos mitos y esas leyendas que nos han llegado. No sé si Esther opinará otra cosa. No, yo creo que es un mito y una leyenda que además se han ido modificando, actualizando durante muchísimos años porque son muy antiguos, aparecen en casi cualquier civilización y siempre tienen connotaciones diferentes y nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución. Pero yo creo que tienen más carácter simbólico que otra cosa. También habrá que analizar un poquito cada tipo de vampiro para ver exactamente a qué nos estamos refiriendo. Pues empecemos con eso, ¿no? Porque yo también estoy con vosotros que no deja de ser un mito, una leyenda, ¿vale? Y como habéis estado comentando, en ese aspecto viene desde hace muchísimos años, es muy antiguo y que ni siquiera tenía ese concepto de vampiro, que realmente ese vampiro es algo realmente actual, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con la antigüedad. Entonces, ¿dónde pensáis que está el origen de ese concepto que hoy entendemos como vampiro, que no lo era en aquella época? Que yo creo que ese concepto más bien era tipo Dios, ¿no? A lo que se le hacía llamar un vampiro. ¿Dónde pensáis que está ese origen? Empiezo yo. Por ejemplo. Vamos a ver, a mí el que más se asemeja a lo que pensamos ahora, según mi punto de vista, independientemente, que luego me imagino que entraremos un poquito en Lilith, tan escuchada en todos estos temas, es la lamia y la empusa griega, que ya eran succionadores de sangre, malditos por los dioses, efectivamente, porque los dioses siempre han tenido mucho que ver en esto. Y es verdad que el mito de Lamia sí se me asemeja al vampiro moderno. También me resulta muy curioso que las primeras figuras vampíricas que se suelen encontrar son mujeres y tienen además una relación bastante oscura con la maternidad y con los niños. Luego ya, claro, ahora mismo la imagen que tenemos de vampiro es completamente diferente, ¿no? Es mucho más romántica, ¿no? Mucho más sosa. Pero el mito de Lamia yo creo que se asemeja bastante culturalmente a lo que nosotros conocemos ahora como vampiro. No sé lo que opinará Antonio, o tú.
Yo me remonto un poquito más atrás Sí. y me voy a la parte sumeria. ¿Qué te vas a Lilith? No, antes todavía que Lilith. Y me refiero a esa antigua cultura sumeria donde existía la creencia de los Ekimus, ¿vale? Que eran también demonios o espíritus de personas fallecidas, ¿no? Que decía que se encontraban en los desiertos, ¿no? Y succionaban la sangre a las personas. Así que yo me remonto a esa parte un poquito más sumeria. Sí, la lamia en el fondo es lo mismo también, es el mismo concepto, es un concepto de un espíritu, no es un concepto de algo tangible. Lo que pasa es que eran seres, aunque fueran espíritus, que eran capaces de succionar también la sangre. Pero incluso habría que remontarse dentro de esa época, vamos a llamar sumeria, más bien caldea, porque procede más de los caldeos, pero para que no ha llegado la parte de Babilonia y la cultura sumeria, lo que nos ha llegado a nosotros. Habría que ver también esa vinculación que tuvo con los hebreos. Y entonces ahí también encontramos, que de hecho está incluso reflejado en la Biblia, En la Biblia, sí. que como hemos heredado de los hebreos una parte de la Biblia, pues ahí tenemos también reflejado todas estas cuestiones. Y es verdad que en este tipo de tratados hay una parte que habla de esos espíritus que lo que hacían era alimentarse de otros, pero luego también, esa es la parte que ha llegado un poquito más religiosa, pero en su origen simplemente eran dioses y tenían poderes divinos, que es un poco también lo que luego los griegos también heredaron, porque los griegos también tuvieron relación. La cultura helénica tuvo relación con los hebreos y fue cuando copiaron parte también de todo esto, que lo pasó a los romanos y ya posteriormente a nuestra cultura ya del todo, pues ya tenéis claro. Sí, porque los romanos también, de hecho los romanos clasificaban a los muertos en dos categorías, que eran los lémures y las larvas. Exactamente. O sea, dentro de esos lémures, que volvemos a ese concepto que eran fantasmas o espectros nocturnos, ¿no? Y ya sí ese concepto de larva, que eran individuos maléficos o muertos, ¿no? Que ya actuaban de manera violenta hacia las personas. Sí, ¿Ah? además todo eso cargado con esa carga negativa de lo maligno, que es donde a lo mejor deberíamos remontarnos, porque en un principio, en la estructura caldea, porque en la hebrea ya era maligno, ya se identificaba como maligno, pero en la estructura caldea, cuando se hablaba de todo esto, se hablaba como dioses, o sea, no se identificaba como algo negativo, sino eran dioses, y de ahí viene luego toda la parte moderna de los poderes que se le atribuyen a los vampiros, era de esa parte divina de ese tipo de, ¿cómo llamarlo?, seres, a los que consideraban dioses. Entonces es verdad que desde ahí a lo que nos ha llegado hoy en día hay mucha diferencia. De todas maneras, lo que nos ha llegado hoy en día, con lo que más vinculado está es con la parte hebrea, porque es la que habla de la sangre y la prohibición de consumir sangre por el ser humano. Es que en ese concepto, no sé si estará de acuerdo Esther, que a nosotros también ese concepto de la sangre nos ha llegado como dadora de vida, ¿no? Como que sin la sangre no puedes proporcionar, ¿no?, la vida a un cuerpo. Y entonces yo creo que también esa parte antigua de los semidioses, ¿no?, o de los dioses, ¿no?, donde no había esa connotación negativa, porque a ellos lo que se le hacían eran sacrificios de sangre. Sí. Y se jugaba con la sangre, aunque no hubiera consumo. Claro, sobre todo era lo que acabas de decir. Es que si nosotros identificamos que se nos dice que lo que otorga la vida es la sangre, y por ejemplo la prohibición, ningún ser humano podía consumir nada con su sangre, lo que se nos está diciendo es que si yo soy capaz de consumir algo con su sangre, voy a heredar vida y me voy a transformar en inmortal, que de ahí viene luego ese término de los no muertos, ¿no?, como concepto de inmortalidad. Entonces todo viene de un concepto totalmente religioso, que evidentemente luego cuando llegó la Edad Media, y ya la parte de cuando Media y el vampiro. Claro. Se nos va de las manos, se nos va de las manos. Pues ahí ya sí se intensificó todavía esto mucho más. Hombre, yo he visto casos de vampiros donde te habla de que lo que se absorbiera era la energía vital, que también tiene una relación absolutamente, como bien dice Cristina,
con la sangre, que es lo que se entiende que nos está dando la vida. Pero hay algunos vampiros, cuando te habla de ellos originalmente, carentes de muchos de los mitos que hay ahora, de que solamente puedan estar por la noche, de una serie de cosas que te hablan de energía vital, que a mí a veces se me asemeja más con lo que ahora se llama vampiro energético, que eso sí que creo que es real, eso no es un mito. Hay gente que te absorbe las ganas de vivir. Y sí le veo esa relación. No sé cómo lo veréis vosotros. Sí, en un principio también era dentro de esas leyendas que había, eran vampiros energéticos. O sea, consumían la energía y la emoción, o sea, esa energía emocional y mental de la persona, ¿no? Porque Sí, sí, sí. aparecían de forma nocturna cuando la persona estaba durmiendo, ¿sabes? Entonces eran un poco eso, como tú bien dices, de succionadores de emociones y de parte mental, ¿no? Sí, De la energía mental, de la energía vital, ¿no? Claro. Y sobre todo los chinos, los vampiros chinos eran de ese tipo. Bueno, en general luego se extendió a toda Asia y todos los vampiros asiáticos lo que hacían era consumir energía vital. Sí, Para ellos poder seguir jóvenes, en ese sentido, y mantener la inmortalidad, deberían absorber la energía vital de una persona. Y sobre todo, que ahí luego empieza otra mezcla, porque estos son mezclas al final, la parte de que cuanto más joven es alguien, más energía vital tiene. Y por eso luego hay muchas partes que dicen que lo que querían era devorar, y es literalmente el concepto, devorar a bebés y a niños pequeños, porque se supone que tienen mucha más energía vital. sí, pero dentro del folclore chino, que eran los llamados Jiangxi, ¿no? Ellos lo traducían como cadáveres rígidos. O sea, la traducción de ese espectro era como un cadáver rígido. Y en ningún momento se le asocia con el succionar sangre, No. que eso sea así. Y sí se les describe, que a mí me hizo mucha gracia a la hora de la investigación, se les describe como si fuera un zombie. O sea, Sí. con cuerpos rígidos, ¿no? Que se levantan y van con los brazos tiesos, ¿no? O sea, en plan zombie. Sí, pero esa es la versión moderna ya. Sí, de la versión moderna del... El mito, cuando se habla del mito, no eran espectros, o sea, no tenían ese concepto que nosotros tenemos, el espectro de algo intangible prácticamente o muy poco físico, sino eran totalmente físicos y eran una especie de dioses también, que lo que hacían era simplemente para ellos mantenerse jóvenes, succionar la energía vital. Y la verdad es que con el tiempo ha ido derivando, tuvo mucho problema en la cultura china cuando comenzó a relacionarse con la cultura occidental, y entonces lo que hicieron es asumir parte de la occidental y copiarlo en la china. Y es verdad que es cuando salieron ese tipo de demonios, ellos lo llaman demonios ya, que ya son demonios, porque para ellos los demonios es algo tangible y que está aquí, pero es algo de otro mundo, con lo cual también es ancestral. Entonces es cuando ya se mezclaron un poco las nociones occidentales con las propias nociones que tenían orientales. Entonces ahí empezó toda la confusión, como todo, hoy en día lo tenemos todo mezclado. Está todo mezclado, es horroroso. En la evolución del mito, cuando la analizas y ves la cantidad de cosas que se le han puesto después, que se han añadido después, que luego se han vuelto a tergiversar y que Hollywood ha destrozado totalmente. Sí. Sí, Hollywood. Y además, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué realmente, pero bueno, al final la idea que se nos queda es la de las películas, en todo. Nadie se molesta de un poquito más allá. Lo que vemos en las películas, eso debe ser. Ya, ese es el problema de las mentes inferiores. No tenemos otro problema. Todos los que se sientan aludidos, que se lo miren. Es decir, ¿por qué digo mentes inferiores? Porque es cierto lo que acaba de decir Esther. ¿No? Todo lo que nos vende Hollywood es así. Nadie se preocupa de comprobarlo. Incluso tenemos tradiciones orales que nos cuentan otras cosas, pero llega a Hollywood, lo cambian y la tradición oral, que a lo mejor sería un poco más el proceso, desaparece. Lo que ha dicho Hollywood es lo que hay que hacer. Y encima, eso ha sido extensivo, porque el resto
vamos a decir, escuelas cinematográficas han copiado a Hollywood. Entonces, lo que ya ha dicho Hollywood lo copian encima de los demás. Sí. Pues al final... Es que es verdad. Es que así, y nadie se molesta en ir un poquito más allá, y de hecho te desmienten cosas que dices, pero bueno, si esto era así, entendemos que también en la Edad Media, como ya sabemos, todo, bueno, pues se magnificaba mucho, entró el cristianismo con mucha fuerza a demonizarlo todo, y un poco se fue de las manos, porque ya, pues, ¿sabes? La idea del vampiro degeneró muchísimo a la cercanía con la brujería, con el diablo, y es verdad que eso también había que purgarlo un poquito para ver de dónde procede la idea del vampiro realmente, pero lo de las películas, pero en todos los ámbitos, ¿eh? Sobre todo yo lo noto con la idea del fantasma. El fantasma le pasa eso. El fantasma existe, el fantasma de Hollywood, y olvídate de cualquier otra cosa. Y la gente cuando te estás discutiendo, estás sacando algún tema, enseguida se remontan a algo que tú dices, ¿esto lo has visto en la tele? Tú esto no sabes de dónde viene. Sí, pero es un poco eso, también lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? Sobre la duda y el no querer tener ese conocimiento, ¿no? O no querer investigar, ¿no? El miedo. ¿Sabes? Entonces es un poco, ¿no? Y el La simple ignorancia. hecho de la ignorancia y de no tener la curiosidad. O sea, ya como me lo dan todo hecho, pues ya para qué voy a curiosear, ¿no? Y para qué voy a encontrar cosas, ¿no? Como por ejemplo nosotros hacemos para cuestiones inexplicables, de simplemente investigar un poquito e intentar no quedarnos en la primera fuente de cuando pones vampiro, ¿no? O intentar ir un poquito más allá y descubres que en libros como la Odisea de Ulises aparece el término vampírico. O sea, no tal como lo entendemos como vampiro, pero sí aparece ese concepto. Y que incluso en aquella época ese concepto de vampiro también se le daba a las sirenas, ¿no? Porque Sí. era ese concepto de como encantadoras, ¿no? Que luego además tenían dientes afilados y se comían a los marineros. O sea, que era también ese concepto que nosotros podíamos tener como vampiro, no era... Pero ese concepto ¿Sabes? viene de lo que yo decía al principio, de esa mezcla con la cultura hebrea, Claro. que a su vez había sido absorbido de los caldeos cuando estuvieron en Babilonia, y que viene con ese otro mito, que es el mito del Lilith. De Lilith, que Y has entonces, comentado tú. claro, ¿qué Que me hicieron? encanta Lilith. Claro, pero ¿qué transformaron? Transformaron en demoníaco ese mito. O sea, lo que hicieron fue hacer como lo que hacían los hebreos con todo, luchaban con todo. Entonces hicieron dos grandes partes. La parte de lo bueno, que es mi Dios, la parte de lo que está en contra. Y en esa parte, pues tuvieron que englobar a Lilith. De hecho, Lilith, el concepto que significa la oscura, la de la noche. O sea, desde el principio ya se le puso en ese lado. ¿Pero por qué? Porque iba en contra de todos los principios religiosos hebreos, que era la mujer no servía para nada, la mujer era una esclava del marido. Entonces, cuando se ponen las versiones, que hoy en día parece todo muy simple, pero esa versión, que no es feminista, sino de yo soy un igual al hombre, automáticamente es cuando viene todo el problema. Y cuando, por eso entramos tanto en ese concepto del matar niños, porque una mujer que no quiere tener hijos es una mujer que quiere matar niños. No lo entendemos como no quiere tener hijos, sino quiere matar niños, porque no está haciendo su función, que es tener hijos. Entonces, de ahí fue cuando se demonizó toda esa parte y donde empezaron todo este concepto, que ha llegado al concepto de vampiro moderno. Ya digo que anteriormente ni siquiera era el concepto de vampiro, pero sí era ya ese concepto de la mujer es siempre la originaria de todos estos males. ¿Por qué? Porque está en el lado oscuro, y ese lado oscuro es el de la libertad, el de la sexualidad libre, el del sexo también sin cohibiciones, el estar a la altura del hombre. Porque todo esto mismo lo ponemos en los hombres y no hay problema. Pero si se ponía en el lado de la mujer, evidentemente era muy problemático. Entonces, de ahí surge realmente el proceso. De hecho, de Lili hay varios tipos de mitos, depende de la cultura donde los veamos, pero en todos siempre se pone a Lili en el mismo sitio, siempre se pone en el lado oscuro y siempre se pone como algo negativo. Incluso en el mito hebreo,
que luego en la Biblia cristiana se ha transformado un poco, de hecho no aparece Lilith, pero sí está todavía en el Talmud, sí está en todos los libros sagrados hebreos. A Lilith se la pone como la primera mujer de Adán, antes de que se creara a Eva de una de las costillas de Adán. Es decir, fue como, eran dos entidades diferentes y en este caso era todavía peor, porque Lilith era superior a Adán. Entonces, claro, eso no era soportable para una cultura tan patriarcal como era la hebrea. Sí, pero fijaros que si nos vemos ese concepto, ¿no?, de Lilith, también hay otra mujer, ¿no?, en ese aspecto, bueno, mujer odiosa, ¿no?, que sería la Mastú, ¿no?, dentro del pueblo mesopotámico. Que era Lilith también. Que era también Lilith, pero se le llamó con ese nombre, que además es muy curioso, es que cuando la está mencionando, así cuando me he acordado, era a la diosa que se le atribuía, ¿no?, como parte masculina, Pazuzu, ¿no?, ese demonio tan gracioso que conocemos de la película del exorcista, ¿no? Y Pazuzu, que ahora se lo trata como un demonio, ¿no?, realmente para este pueblo mesopotámico era el que frenaba a su diosa, ¿no?, a la Mastú, porque ella se entretenía en comerse a los niños lactantes, ¿no? El mismo concepto. Y ese Pazuzu era simplemente un dios del hogar, ¿no?, que sobre todo lo tenían en las casas cuando había niños o cuando cuando una mujer daba a luz, de protector. O sea, que ese contexto de la mujer libre que no quiere tener hijos, o sea, no solo se refleja en esa parte, ¿no?, que estaba hablando de los hebreos, ¿no? Sí, pero es que eso viene, es que realmente sigue siendo de los hebreos, es lo mismo, porque eso fue la mezcla de culturas, fue cuando los hebreos estuvieron en la zona de Babilonia, en esa parte, en Sumeria, cuando se mezclaron con los babilonios, y su cultura, que procedía de los caldeos, se modificó. Entonces, para los caldeos, era una diosa, como tal, que de ahí viene lo que habéis visto en las tablillas sumerias, y que ahora están tan denostados Zacarías Sitchin, y se cuenta que todo es mentira y se lo inventó, pero en todas esas tablillas... El duodécimo planeta, muy interesante, claro. ¿eh? Yo creo que recomendamos de Zacarías Sitchin sería muy interesante, sí, ¿no? Y hablar de los mitos, ¿no?, de los Anunnakis. Además, Zacarías Sitchin, aunque hagamos un inciso, ha pasado desde el punto de vista de ser el mejor en traducir las tablillas a ser uno que se ha inventado todo. Depende de lo que ya me está interesando en cada momento. Cuando ha tocado determinados puntos de base de las sociedades sobre todo occidentales, a partir de ahí ha sido ya el más negado del mundo. Antes de eso era el mejor porque estaba diciendo lo que querían escuchar. Entonces eso lo tendremos que tener en cuenta. Pero hay que basarse un poquito en que si nosotros vamos a esa misma diosa, nos vamos en el concepto de los Anunnaki, evidentemente los Anunnaki eran un poco salvajes, eso lo hay que tenerlo en cuenta, y esclavizaban a todo el mundo y todo lo que queramos, como todos los dioses de todas las culturas. Pero porque eso es una, digamos, reminiscencia de lo que realmente hay. Pero cuando hablan de esa diosa era una diosa liberadora, no era una diosa opresora. Mientras que como esa liberación, cuando entramos en las sociedades patriarcales, en este caso, sobre todo la hebrea, que luego se extendió también porque los hebreos tuvieron muchísimo tiempo en la zona de Sumeria. Entonces, cuando se extendió por toda la zona, pues se cogieron los ideales patriarcales y la mujer no podía tener esa representación. ¿Cómo va a tener una representación de una diosa que lo que mira es con la libertad de la mujer? Entonces, automáticamente lo que se buscó fue justo lo contrario. ¿Qué hacía? Devorar niños. ¿De qué se alimentaba? De niños. Y si tú te metías con ella, te devoraba a ti también. Sí, de hecho, de ahí luego ya esa parte que ha dicho Esther, ¿no?, de niños y mujeres jóvenes, o sea, sí, y doncellas, ¿no? Sí, tienen una relación bastante, en el momento en que mete la libertad por medio, tienen una relación bastante oscura, las vampiras, las mujeres jóvenes con los niños, siempre siendo su manjar preferido. De hecho, hay vampiros que beben sangre, vampiros que absorben la energía y vampiros que comen la carne también. O sea, aquí a las mujeres la destrozan bastante porque originalmente, como decíamos, eran más mujeres, después ya
el vampirismo pues se centra un poquito más en los hombres, menos cuando se mezcla con la brujería, que vuelven a ser mujeres. Sí, o cómo Tener la culpa. ¿Cómo se llaman estas mujeres que está también considerado como bueno, consideramos también como esa parte de vampirismo, pero dentro de la energía sexual, ¿no? Las que se alimentaban de la energía sexual de los hombres y los consumían durante el sexo. Esa no tengo idea. Esa no lo sabes cuáles son, tú sí la sabes, Sí, ¿no? hombre, sí, pero ahora tengo que caer en no me el acuerdo ¿vale? cómo se llama. Las empusas. ¿Eh? ¿Estamos en Grecia? No, es reciente. Reciente. No sé ahora mismo cómo se llama, no me acuerdo. Ya, sí, eso ya pondré una nota aquí de página. Uno de los aspectos negativos que se le atribuyen a la diosa Istar, ¿no? También. Sí, puede ser. Que la diosa Istar se nos olvida que es Lilith de nuevo. Sí. Pero este concepto que yo os hablo es una mujer, simplemente eso, que es una mujer liberada en todos sus aspectos y durante el sexo consumía al hombre, quitándole su energía vital. Yo esto lo he visto y no soy capaz de decirte. Es que no me acuerdo del nombre de esta mujer, ¿sabes? Bueno, No, pero es una atribución más. Pero es una atribución más que se le da a esa mujer. Pero, o sea, exactamente, pero es lo mismo que estamos y a diciendo. esa libertad. A mí luego también me resulta muy curioso, como la Edad Media, periodo en el que me encanta, cómo se nos va la cabeza. Un hombre puede ser un vampiro, pero lo maldice una bruja. O sea, la bruja te maldice, vampiro, tasca. Y es que las brujas, las pobres, estaban machacadas, como ya contamos en nuestro debate sobre brujas. Y, o sea, que al final era maldito por una mujer también. Claro, esto es lo mismo que pasaba con Adán y Eva. Sí. Los dos comieron de la fruta prohibida, pero ¿quién se la dio? Eva. ¿Quién era el culpable? La mujer. Entonces, es verdad que todo viene de ahí, pero con ese concepto patriarcal. Un vampiro hombre, que luego al final son los predominantes, sobre todo después cuando llegamos al mito de Drácula, ¿no? Pero ahora sí. Ese es lo dominante, pero ¿por qué? Porque incluso en lo negativo tenemos que poner como dominante al hombre. Y las mujeres, las vampiras en este caso, ¿qué son? Están subyugadas a ese vampiro macho y, como mucho, el vampiro, cuando ya vemos el aspecto negativo, es lo que tú decías. ¿Quién ha sido? Ha sido otra mujer la que ha transformado en vampiro. El vampiro no ha surgido porque otro vampiro le haya mordido, no. Ha surgido porque una bruja, en un momento determinado, ha hecho un hechizo y lo ha transformado en vampiro. Y claro, siempre al final la cuestión es quitarle libertad a la mujer y echarle toda la culpa a ella, de todo lo que ocurra, de todo lo que tenemos como concepto negativo. Pero ¿qué concepto negativo? Sobre todo el que le quita la potestad de estar arriba del todo al hombre y la sumisión absoluta de la mujer. Entonces siempre entramos en ese mismo choque, que encima, y esto sí es muy negativo, en cultura un poquito más antigua o incluso hace, me decía, unos cientos de años, lo podríamos hasta considerar normal porque la parte evolutiva que teníamos nosotros no estaba a la altura de considerar iguales a hombres y mujeres. Pero precisamente hoy en día, que se consideran iguales a hombres y mujeres, resulta que seguimos haciendo lo mismo. Lo mismo. No hemos tenido cambios. Hemos adaptado a los mitos y la mujer siempre es la culpable y es lo negativo y el hombre incluso lo vemos como positivo. De hecho, existe un movimiento, que es el movimiento vampírico, de muchas personas que quieren ser vampiros o que se considera que son vampiros y lo que buscan, y claro, en su gran mayoría además son hombres, es ese concepto del poder, de la inmortalidad, de todo eso que da, pero como concepto totalmente patriarcal. O sea, no está el concepto matriarcal por ningún lado. O sea... Sí, pero ahí ya porque se empiezan a mezclar con ese tipo de leyendas y de mitos ya no basados tanto en la antigüedad, ¿no? Aunque sí por ese aspecto patriarcal, sino ya como ese vampiro inmortal, de tipo romántico, ¿no? O sea, el vampiro gótico, es que... ese vampiro gótico, ¿no?
Es que ahora tenemos una imagen muy, ¿cómo te explico? Sí, muy idealizada del vampiro, se le ha dado una serie de atribuciones emocionales. Ahora mismo es una figura que Hollywood la ha convertido en una figura que queda bien y sobre todo una figura que triunfa sexualmente, vamos, que de forma romántica pues consigue lo que quiere. Y es verdad que sobre todo en Estados Unidos habréis visto estas personas que se modifican la dentadura, que beben sangre y que piensan que son vampiros de verdad dentro del problema mental que esto puede suponer. Lo has visto, ¿verdad? Es inquietante. Sí, sí. Y no solo en pero no Europa, solo- también en Estados Unidos, sino en Europa y en España. Y lo que pasa es que en Estados Unidos como que hay menos vergüenza y sale más fácilmente. Aquí en España está como todo más ocultito, ¿no? Todavía Sí, pero tenemos las algunos... modificaciones corporales en ese aspecto ya no es solo en el ámbito, ¿no? del vampirismo, sino que también hay Sí, el concepto reptiliano, ¿no? Que también Sí, piensan que tremendo. venimos de esa parte del reptil, empiezan a modificar su estructura a esa forma, ¿no? Me voy a meter otra vez con todo el mundo. Tontos hay en todos los lados. Pero sí, Pero cada uno vivamos en la libertad de lo que nos queremos hacer, ¿no? El No, cuerpo sí, es sí. en el vehículo donde tú estás viviendo. Si quieres partirte la lengua en dos, pues pártetela. Ya tú, ¿no? Dentro de mí. Me parece estupendo. Yo no Yo sé. mientras, hombre, a mí me estupendo no me parece muy bien, parece, pero me da un poco igual, pero mientras que no se le haga daño a nadie, a mí me parece bien lo que se haga todo el mundo, ¿vale? Mientras que no se le haga daño a nadie, pues todo lo que quiera. Ahora, yo pienso en una persona bebiendo sangre de otros que además se prestan, porque nos queda también el concepto del vampiro con su, ¿cómo se llamaba? Cristina, que se me ha ido la palabra, el humano que lo atendía. Ah, sí, bueno, el Su familiar, ciervo. con su familiar, claro, el siervo, que también aspiraba a llegar a la categoría de su amo, y eso ha quedado en el folclore nuevo, Claro. y se prestan a que le beban la sangre para obtener, no lo sé, hay Pero una especie de magia ritual. ya que Sí, no hemos ido a esa parte que hemos estado hablando, de la parte más antigua, vamos a movernos a ese vampiro más moderno, ¿no? O sea, claro, también. ¿De a dónde ver, procede? ¿Qué nos ya ha hemos pasado dejado claro mentalmente? que el concepto de vampiro no tiene nada que ver con lo que realmente conocemos hoy, o sea, de ser dioses, a los cuales había un culto o, o un demonio, o sea, y que no tiene nada que ver con ese concepto que nosotros tenemos de el ser humano con sus dos colmillitos y súper repeinado, ¿no? pero eso se nos ha olvidado hablar de ello. ¿De dónde viene esa identificación con el murciélago? Claro, sí. Que de eso no hemos hablado. Bueno, pero tanto con el murciélago como con otras muchas cosas. Se Sí, convertía en pero una básicamente un vampiro al final es un Sí, es un murciélago. se podía transformar en Pero muchas eso cosas. viene también a ese concepto del que bebía sangre, ¿no? Que hay ciertos tipos de murciélagos Que se les llama vampiro. que se les llama vampiros que consumen sangre, porque la mayoría de los murciélagos comen frutitas O insectos. o insectos, pero no son chupadores de sangre. Mm. Pero sí es verdad que hay un vampiro, ¿no? Sí, Pero- con que chupan murciélago. sangre se le llama vampiro. Y se le llama vampiro, que es de ahí de donde viene. De ahí viene el nombre realmente. Claro. Bueno, el nombre ya ha llegado acá, ha llegado a nosotros. A nosotros. Pero viene de ese proceso. Que tendríamos porque que ver el origen del nombre, que también es muy interesante. Pero realmente viene de ese tipo de murciélago. Un murciélago chupa sangre. Ya está. Y sobre todo, ¿dónde vivían esos murciélagos? A ver si lo aceptamos. En Estados Unidos. No. En una cueva. Caverna. ¿Pero dónde, en qué zona vivían de nuestro planeta? Pues vivirían por Transilvania, porque es de donde Por viene Centro Europa. de Centro Ese Europa. tipo de vampiros, de murciélagos que chupaban sangre, venían de Centro Europa. Entonces, por eso allí es donde el mito más moderno del vampiro viene de ahí, porque se ha mezclado el animal con esas características vampíricas que vienen heredadas de los mitos antiguos. Entonces, ahí es donde está toda... Sí, pero tampoco en todos los sitios se le llama igual.
porque, por ejemplo, tenemos connotaciones en Rusia, ¿no? O Eslovaquia o Eslovenia, que donde ahí se les denomina upir. Claro, pero es que es una Y evolución en África también hay en todas partes. Yo ¿Vampiros? encuentro vampiros en todas partes, sí. ¿Pero vampiros de los que chupan sangre de murciélago o vampiros de No, los...? no, 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 no. No, 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 no. El personaje en sí, con características diferentes, te lo encuentras prácticamente en todas las culturas. En todas evolucionan de una manera determinada. Ya te digo que en uno se convierten en bruma, pero pueden salir de día. En otras culturas no pueden salir de día. En unas, claro, todo el tema religioso viene en la Edad Media. Antes de eso, pues lo de las cruces les daba bastante igual. Y lo del agua bendita ni te cuento. Pero siempre hay algún tipo de vampiro, alguien que te absorbe, que te quita algo en todas las culturas. Que además era muy cómodo para echarle la culpa de las plagas y eso. Estaba muy bien. Sí, porque de hecho de ahí también vienen otros temas de problemas. Por ejemplo, en la enfermedad de la porfiria, ¿no? Ujú. Que hace que se tenga unas características de la piel muy blanquita, de un tono rojo incluso en los ojos, ¿no? Había personas que tenían ciertas enfermedades a las cuales luego se le atribuyó este concepto de que eran vampiros, ¿no? Incluso la rabia, cuando no se sabía lo que era la rabia. Y también les daban, por ejemplo, cuando apareció la peste, ¿no? Todo eso también con mitos y con cuentos chinos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, se le atribuyeron a este tipo de seres, ¿no? ¿A quién habría que echarle la culpa? Hombre, por supuesto. O sea, Y si no, era las brujas, que también, claro, también hay leyendas en ese aspecto, en que había plagas de peste, ¿no? claro, por Que eso, eran atribuidas a brujas, ¿no? pero todo viene del concepto religioso y de lo demoníaco. Y lo demoníaco tenía varias expresiones, que una era la bruja, que otra eran los propios demonios, y que otra era, pues, esa transformación de lo humano en demonio, que al final era, pues, todo este tipo de seres a los que, bueno, ahora mismo estamos llamando vampiros, pero todo viene de ese concepto de los demonios. Porque nuestros demonios, hay que saber de dónde, ¿sabéis de dónde viene el término demonio? Venga, ilústralo. Os voy a Por dar favor. un momento. Viene del concepto daemon, que significa alma. O sea, alma individualizada. En inglés iba a decir, en griego. Ah, que dice, si me dices diamond, me dices en griego, digo, eso es diamante. No, eso en inglés, ¿no? Claro. En griego. ¿De dónde viene ese concepto? De esa alma liberada. Entonces, cuando hay un alma liberada, era el concepto del daemon, que luego fue el demon, demonio, y de ahí viene todas las almas que se liberan. Alma como concepto de la unidad vital que tenemos, que en un momento determinado sale del cuerpo, todos nosotros morimos, pero eso está ahí, ¿no? Ese concepto del alma. Pues ese concepto es el que se transformó en demonio y que en otras culturas se sigue manteniendo bastante más libre, pero aquí se le dio todas las connotaciones negativas porque asumimos que esa parte era lo que luchaba contra ese Dios castigador que nos habían impuesto, sobre todo los hebreos. Entonces, ahí es donde empezó a surgir todo el problema de el concepto demoníaco, que cuando ya llegamos a la exageración, como fue con la Inquisición, pues claro, ya todo era demoníaco. Todo. Porque todo lo que implicase la libertad del individuo era demoníaco. Y de ahí es de donde viene todo. Esto, no es que me esté metiendo con la religión, estoy haciendo historia. No, pero ¿De dónde vienen las cosas? que al final y al cabo de todo lo que estamos hablando es parte religiosa, son creencias y son cuentos y leyendas que hay en cada una de las civilizaciones. Y estamos hablando de dioses, con lo cual todo es una religión y no es cuestión de machacar a uno, es que no podemos hacer otra cosa, es que vivimos en una religión católica, cristiana, apostólica y romana. O sea, bueno, me refiero a nosotros en este aspecto. Y entonces, ¿es dónde están? O sea, y no podemos hacer otra cosa nada más que mencionarlo porque es que está ahí. Claro, están en la historia, es que es lo que está diciendo Antonio, eso está en la historia. Claro. Y en la historia se ha utilizado pues para manipular, y para contener a la gente que haga lo que quería un cierto grupo.
Y de hecho, independientemente se ha utilizado la religión, las personas han utilizado la religión y la han convertido en esto, y no podemos más que mencionarlo, como bien estamos diciendo. Y de hecho, había histerias colectivas, como pasaba con la brujería, como pasó en Salem, con el vampirismo, y se mataba a la gente pensando que eran vampiros. Sí, de hecho hay mucha historia sobre personas que desenterraban porque había el mito de que eran vampiros, y se les cortaba la cabeza, se les clavaba estaca, bueno, se se hacía les de daba todo. vuelta para que no pudieran salir. Bueno, eso ya se les Claro. Se les enterraba. para que no pudieran salir y tuvieran que irse más probados. O sea, es verdad que sobre todo esto, pero todo eso ya yo lo atribuyo más a los miedos, ¿no? A esos miedos colectivos que nosotros los enfocamos en algo concreto, y una vez se enfoca a la bruja, otra vez al monstruo, y otra vez dentro de esos monstruos pues está el vampiro o los fantasmas, ¿no? Son simplemente un enfoque de nuestros miedos. Nuestros miedos se tienen que enfocar de alguna manera al... Pero al fin y al cabo es lo que estamos diciendo, que es que todo este tipo de mitos y de leyendas van enfocadas al miedo, a la dominación y a la falta de libertad. Sí. De hecho, se modifican, y es verdad lo que dice Antonio, porque este mismo proceso pasa con el vampiro, pasa con el hombre lobo, pasa con la bruja, pasa con el fantasma. De momento es normal, es bueno, o es una deidad, dependiendo cada uno. De pronto otra región es el demonio, es malo, luego vuelve a cambiar y te lo cambian de positivo a negativo con una facilidad pasmosa. Y fijaros que también está en ese concepto de, que tú estabas hablando perfectamente del alma, ¿no? Donde todo ese tipo de seres han perdido su alma. Y cuando a ti te dicen, no, te vas a transformar juegan con el miedo a que tú pierdas tu alma. Claro, y pierdas esa conexión con lo que se supone que es Dios, que es lo divino, que es lo que en algún momento te va a salvar, ¿no? Que entonces, si tú pierdes tu alma, lo pierdes todo. Y este concepto de vampiro, pero que eso ya se mezcla mucho más después, porque además está, por ejemplo, que es donde empieza todo este tipo también de teorías, ¿no? Que en esa guerra vámonos ya a nuestro Drácula conocido, ¿no? El término Drácula proviene del rumano hijo de Drácul, que significa hijo del dragón, que para la fe católica eran símiles del diablo. Así se conocía en Valaquia, principado que existió en esta parte de Europa Oriental, a Vlad Tepes, su gobernante. En su tierra es un héroe histórico por plantar cara a las invasiones turcas, pero también fue extremadamente cruel con sus enemigos, a los que condenaba al empalamiento. Siempre mostró una fascinación morbosa por las mazmorras de su castillo, y cuentan que echaba en un cuenco la sangre de sus víctimas y mojaba en ella el pan mientras comía. Formaba parte de la Orden del Dragón, cuyo atuendo era una capa negra, prenda que luego se asoció a la imagen clásica del vampiro. Nuestro vampiro conocido por la guerra con los turcos, ¿no? Donde los otomanos, sobre todo. Con los otomanos, ¿no? Donde se pierde el concepto de alma, ¿no? Si tú eres el vampiro, pierdes el alma porque estás en contra de la religión que estás ejerciendo en ese momento, ¿no? Y por eso se transforma ese vampiro. Al servicio del demonio. Y te pones al servicio del demonio. ¿No? Ahí es donde viene el problema. Es verdad que Drácula tiene una parte del mito vampírico, pero se nos olvida toda la parte histórica. No solo la histórica, que habla el empalador, muy bien, y todo el contexto que tuvo con las guerras contra los otomanos y toda la historia esta, sino esa otra parte de ese otro mito que viene de los vigilantes. De hecho, Drácula, o Vlad en este caso, pero se le llamó Drácula porque era el que trabajaba o el que estaba en la Orden del Dragón. Sí, pertenecía a un grupo. Sí, el hijo del dragón, que era Drácula realmente, ¿no? El concepto de Draculea, que era el término. El hijo del dragón. Pero se nos olvida que es el dragón. Y el dragón tiene otra vez dos connotaciones. Una primera original, que la voy a dejar por final, y otra segunda, que es la que nos ha llegado, porque el dragón viene de ese ser, ¿no? Serpentino, que se relaciona con la serpiente, que a su vez la serpiente cuando estaban en el paraíso, fue el que tentó a Eva y a Adán para que comieran de la fruta prohibida, todo eso que en el fondo luego se ha identificado con el demonio de nuevo. Pero con ese concepto de demonio de tu alma es libre, no puede ser libre. Tu alma tiene que ser un alma que al final se unifique con el Dios que yo te pongo. Entonces,
Ese es el concepto que nos ha llegado de dragón. De hecho, todos los cristianos al principio estaban en contra de los dragones, y todos los mitos que hay sobre dragones es para cazarlos y matarlos, ¿no? Como ahí tenemos a muchos, ¿no? De hecho, en la plaza de San Marcos tienen allí cargándose a un dragón. ¿A un dragón? Porque, San Miguel. Bueno, sí, el arcángel Miguel claro, mata a un dragón. sí, muchos, hay un montón. Pero bueno, el problema no es ese, el problema es el verdadero origen del dragón, que se nos ha olvidado. Porque el dragón, que por eso había muchas órdenes antes, que eran las órdenes del dragón, la traducción literal sería vigilante, el que vigila, el que controla que todo esté bien, que todo vaya por su sitio, que todo esté correcto. Y eso viene de un proceso anterior que eran los vigilantes. Los vigilantes, en este caso, eran los que pusieron los Elohim para controlar y vigilar al ser humano para que fuera por el recto camino. ¿El recto camino cuál es? El camino de su autodeterminación y de su libertad. No de estar dirigido y sometido ni a otras razas, ni dentro del propio ser humano, a unos cuantos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de los conceptos. De cuando hablamos de dragón es el concepto de libertad. Cuando hablamos de Drácula es el concepto de libertad. O sea, ese hijo del dragón es el que permitía sacar todo lo libre. Ahora, luego podemos ver que Blas Empalador a lo mejor ni era muy libre ni dejaba ser muy libre a los demás. Pero esa es la parte histórica. Los muchachos encantadores. La parte Recomendamos de mito, su historia. sí, es que es así. Por eso, la parte de mito que no ha llegado a ser una remezcla de todo. Pero en el fondo esa orden del dragón, que Blas Empalador pertenecía a esa orden del dragón, pero realmente entró porque su padre era el que pertenecía a la orden. Realmente su padre, eso te iba a decir, él. Ahí está. Que en realidad fue su padre, que era Blas II de Valaquia, que realmente era el dragón. Sí. Y además, él no era el heredero, No. era su hermano mayor, que esa es otra historia que también. Pero todo eso es historia, que no nos viene al tema. Claro que sí, De bueno, todas maneras, pero que- también vamos a partir una lanza en favor de Blas, que es un tío estupendo. Que es que en aquel momento es verdad que ahora a nosotros nos han llegado de aquellos tiempos, nos llegó una parte muy poética, pero eran bastante bestias todos. Este muchacho se puso de actualidad por el libro de Stoker y que la gente se puso a investigar un poquito, pero eran todos muy brutos. Las conquistas, las invasiones, recordemos que tiraban aceite hirviendo desde las almenas. Recordad. No eran buena gente. No, Esther, te voy a recordar que no podemos hablar en pasado. Es ¿No? que eso existe hoy en día. Todas las guerras Sí. son así. Y no se nos olvida que estábamos en una guerra. Ahí había una guerra. Sí. Y había una invasión de los otomanos en todo el territorio que es. Y que Son muy bestias. sí, pero que ahora es igual. O sea, el Pero territorio... ahora hemos cambiado el aceite hirviendo por una metralleta. No, por el napalm, por ejemplo. Uy, es que no sé lo que es el napalm, pero bueno. Mira, me ha puesto el El cuento mal. napalm es un tipo de bomba que quema todo lo que hay, que es de fósforo. Y quema todo lo que hay en una extensión enorme. O sea, de echarte un cubo de aceite hirviendo que pilla a 2 o 3, a echarte napalm que pilla a miles, pues a lo mejor todavía hemos empeorado. O sea, que no podemos decir que es que antes que éramos salvajes, porque ahora somos igual de salvajes. Que los salvajes están ahí, que ahora parece que vemos esta figura y la demonizamos terriblemente como si fuera el único que hacía estas cosas. No, se han hecho, se hacen. Bueno, pero también, Antonio, estamos hablando de que sí, que ahora en ciertos países hay muchas brutalidades y las hay, lo que pasa es que algunas nos enteramos y otras no. Pero que en aquel momento, pues yo qué sé, la tortura un poquito era el entretenimiento nacional. Ahora ¡Oh, igual. ¡guau! Tortura pública. Sí, pero que ahora es Era igual. lo normal. Era, dentro de que la normalidad fuera inquietante, era lo normal. Os puedo recordar que todavía hay ejecuciones públicas y en países súper civilizados como Estados Unidos. ¿Estados Unidos otra vez hemos oído? Por ejemplo, por poner algo que nosotros ponemos como Claro. el culmen, ¿no? Pero sí, La pena de muerte sigue estando vigente allí. lo sé, Y de sé, hecho, tiene esa cosita, pero Claro. Porque si Pero- yo me voy a otro concepto, por ejemplo, esto mismo te digo, es que en Irán existe la pena de muerte, o en Arabia Saudí, y cuelgan en mitad de la plaza, cuelgan a uno por un delito. Y dices, claro, es que son unos bárbaros. Pero no, por eso me he ido a los que nosotros ponemos como queremos alcanzar ser como Estados Unidos.
Eso también es Hollywood, ¿eh? Hollywood también nos ha jorobado en ese sentido. En todo. Porque no tenemos conciencia de la realidad de la sociedad. No, pero independientemente de eso, ahora mismo hay gente que juzga negativamente esas prácticas, pero estamos hablando de un momento que se animaba, ¿no? Que las prácticas estas eran las interesantes porque no había tele. Vamos a despellejar a una persona ahí en medio. Bueno, todos sabéis que en Escocia la gente, si te hacías algo, pues te cortaban una mano, te pinchaban una oreja un tablón y la gente pasaba dándote palos. Y era pues lo habitual y ellos no le veían nada de malo a todo eso. Ahora lo vemos y nos parece una barbaridad, porque lo es, pero era lo habitual. O sea que El castigo también ha cambiado un poco. el castigo ha cambiado, pero como se funcionaba todo por el miedo, pues ¿cómo consigo que tú acates lo que yo te digo? Pues mira lo que te voy a hacer, si no. Entonces iban Hombre, yo qué sé. súper brutos. A lo mejor eso decimos muy exagerado, pero se nos olvida que todavía existen cárceles en Siberia que le falta mandarte con camiseta allí, ¿sabes? Con la fresca. O sea que, vamos. No, y más, hay Creo más. que nos estamos perdiendo un poquito, ¿eh? No es por nada. Vamos a volver a Drácula. Vamos a volver a Volvamos a Drácula, volvamos a Drácula. Ese volvamos a chico nuestro encantador. mito y a nuestra leyenda, que es verdad que con la guerra y con la violencia se nos ha ido un poquito de las manos, ¿no? Estábamos hablando de guerra al final con Sí. Drácula y tiene mucho que ver. Claro. Y al Pero final, donde apareció Drácula, que se fue de esa parte violenta, poco a poco se ha ido también distorsionando hacia esa parte más romántica también del Drácula, que es hoy más conocido y que le tenemos que dar nombre, que es Bram Stoker. O sea, porque ahí es donde realmente ha empezado el culto a este vampiro que hay hoy en día. sí, Y hasta partes o como películas como Crepúsculo, ¿no? O los libros, ¿no? O vámonos a Crónicas Vampíricas, por no mencionar Crepúsculo, o Crónicas Vampíricas, ¿no? Donde está Entrevista con el vampiro, ¿no? O que son libros. ese es el tipo de vampiro que le da de Sale comer, vampiro. el que gusta, el que se quiere imitar. Ese es. O sea Claro. que ahora mismo es el vampiro actual. El vampiro monstruo medieval se está perdiendo un poco y el vampiro antiguo, ese ya, ese lo sabe muy poquita gente. Sí, pero tú fíjate que es curioso que cuando Bram Stoker creó el libro, fue todo a través de cuentos que le contaba su madre y a través de investigaciones que él hizo, ¿no? Porque de esos mitos y de Vlad, ¿no? El empalador. Y luego lo que hizo fue como una remezcla, ¿no? Lo cogió todo y hizo así en su costelera mental, ¿no? Y lo sacó. Sí, y lo que hacen los escritores. Y de hecho había más escritores de la época. ¿Cómo? Que él era funcionario como su padre. Bueno, pero independientemente, la gente es una cosa y es escritora también. Claro. Pero había más escritores de literatura en aquel momento que hablaban también de vampiros, pero ninguno tuvo el éxito que tuvo Bram Stoker con Drácula, que fue un precedente y que marcó un antes y un después en la historia del vampirismo. Lo tengo yo aquí puesto. Tengo yo aquí a Bram. Aquí está. Hombre, ahí te falta un libro. Bueno, el de Julio Verne no lo voy a considerar vampírico porque no lo es, pero te falta un libro que he visto que ha puesto algunos libros también de vampiros y de otras cosas, pero te falta un libro maravilloso. Me falta uno. Tienes razón y además lo tengo y no lo he puesto. La sabiduría en los Lansahijos, que es un libro que habla expresamente de ese concepto del vampiro, pero habla en otros términos, no en los términos que nos han llegado ahora, sino en los términos los más antiguos del todo, de dónde procede realmente esa idea de lo que son los vampiros y qué connotaciones tiene la conexión, por ejemplo, con el dragón, que con ese concepto de vigilante. que sería el concepto de Drácula también. Entonces, os recomiendo que leáis ese libro, no porque lo haya escrito yo, pero... No venga aquí a hablar de mi libro. No, pero mira, es muy interesante porque si queréis conocer un poquito más de la historia del vampiro, la más antigua, dónde procede, pues luego debajo os ponemos un enlace y si os apetece,
pues podéis dirigiros a él, leerla y aprender un poquito más. Y no quedaros con la historia de Crepúsculo. Por favor, no os quedéis con la historia de Crepúsculo. Lo importante de todo esto, yo creo que siempre es Por tener favor. varias versiones. Pero por favor. Así que, pero vamos, que de tal manera, vampiros románticos, yo creo que realmente no es el concepto del vampiro como tal. Lo que se busca siempre es el concepto de, vamos a decir, de la importancia que tiene la inmortalidad. O sea, lo que se busca siempre dentro del concepto de vampiro y que se puso muy de manifiesto con Drácula fue esa inmortalidad. Y el capaz de, la fuente mejor de Drácula era que él otorgaba inmortalidad también a otros. O sea, era capaz no solo de ser inmortal, sino de dar inmortalidad. Sí, pero aunque tenga ese concepto, ¿vale? Desde el punto de vista femenino, y estará de acuerdo conmigo, ¿no? Probablemente. Cuando a ti ya te presentan, ¿no? Incluso en la novela de Bram, cuando a ti te presentan al vampiro, aparte de ser alguien que te va a dar la inmortalidad, te lo presentan con esa parte de liberación que tú dices, ¿no? Donde te muestra un concepto sexual, ¿no? Y es alguien atractivo. Sí. Que despierta en ti sensaciones que te tienen reprimidas, ¿no? Por la sociedad actual, ¿no? A ese concepto morboso de lo prohibido, ¿no? Y en el libro y en el vampiro actual te dejan que aflores, ¿no? Toda esa parte de sexualidad reprimida que se tiene. Lo que es una pena es que hoy en día esté todavía toda esa parte Sí, reprimida. y además que esté así, porque si no, eso, como dice Cera, a crepúsculo. Sí, no, por favor, no creas un poquito de manía, ¿no? No, está bien, pero no es de vampiros. Claro, pero es eso que tú dices, ¿no? Esa libertad que ha tenido la mujer. Entonces, sí es verdad que ese concepto de inmortalidad es el que coge la figura del hombre, ¿no? Pero la mujer busca más ese despertar, ¿no? Esa sensualidad, el poder liberarse, ¿no? Y poder disfrutar con ese demonio, ¿no? A todo aquello que le tienen realmente prohibido. Claro, porque un ángel pues tendrías el mismo problema. Solamente puedes liberarte con el malo, con el que no tiene conciencia, con el que no tiene límites. En el momento que pones una persona muy buena, que yo creo que ahí es donde pierde el vampiro de Crepúsculo, ¿no? Vampiros vegetarianos donde se ha visto. Entonces, al ser bueno, pues otra vez te corta el rollo, ¿no? Necesitas que sea libre, que no tenga límites. Que es no... que yo creo, malote. Esther, voy a decirte a ti y contigo al 99% de nuestros oyentes, porque considero que el ser libre no es ser malo. Y en cambio lo identificamos. Siempre identificamos lo malo con la libertad. No, precisamente la libertad hay que identificarla con lo bueno. Sí. Pero el cristianismo es lo que nos ha dejado. Claro, pero tú pues vamos a quitar el cristianismo. Pero tú fíjate que... Pero nos hemos educado ahí. La libertad... Mala suerte. Está asociada, ¿no? Con lo que tú dices, con lo malo, ¿no? No, yo digo lo contrario. No, no lo decimos nosotras. Pero estamos diciendo ahora mismo que se asocia la libertad con lo malo. Entonces, sí, seguro que habrá muchos oyentes que conocerán lo que es el tarot, ¿no? Ah, sí, que también es muy malo y de brujería. ¿A qué se asemeja? El diablo. El diablo, la carta número 15 del tarot. Es la libertad. ¿Y con qué la tenemos asociada si mira esa carta? Con el diablo. Que por cierto, esa carta, si miráis, vuelve a ser al Pazuzu de antes también. Sí, es Pazuzu. O sea, no, pero lo que estábamos diciendo, Hollywood. En Hollywood hay más tarot que en todas partes. Los tienen todos comprados ellos. Cada vez que echen la carta y sale el diablo, vamos, malo. La muerte, vas a morir. Todo lo habéis visto. Las lecturas de Hollywood son muy malas. No son reales, ¿vale? y seguimos teniendo esa asociación por las películas.
Por desgracia, hoy en día... Muy bien, pues vamos a cambiarla. Para eso estamos nosotros aquí. Claro. Para cambiar esa asociación. Y por eso estamos dando todo este tipo de información. Vámonos a Porque si no, ese origen y a toda esa fuente. si no diríamos, venga, pon una película, en vez de mirar esto, mira una película. No. Pero además tú fíjate, esta frase recurrente, esta la habréis escuchado absolutamente, y vamos a aplicarla a los vampiros, cuando tú dices hay que ser libre, libertad, y hay una vocecilla que te dice, no es igual libertad que libertinaje. Ya te han jodido la libertad. Ya le hemos puesto ahí un poquito. Ya te hemos jodido. El problema es cuando decimos, es que la libertad de uno empieza, vamos, la libertad de uno acaba donde empieza la libertad de los demás. Mentira. Porque entonces ya no hay libertad. La libertad es libertad como concepto absoluto. Otra cosa es que luego tendremos que aprender el concepto del respeto a los demás. Hombre, eso Una cosa es ser libre y otra es no respetar a los demás. ¿Por qué? Porque si no respeto a los demás, el primero que no estoy respetando es a mí mismo. Y si no me respeto a mí, tampoco soy libre. Por tanto, la libertad, vamos a quitarnos de todo el rollo moral y ético religioso que confunde libertad y libertinaje. No. El libertinaje es que tenga todo el que quiera cada uno mientras respete a sí mismo y a los demás. Se acabó. Y vamos a quitarnos de esa historia. Y vamos a decir que, y tengo que aquí decir las palabras que decía Karl Marx, la religión es el opio del pueblo, es lo que nos mantiene dormidos. Y en este caso, además lo voy a ampliar, no solo la religión, sino Hollywood. ¿Cómo? ¿Y por qué digo Hollywood? Hollywood. Hollywood, sí, ¿Por es verdad. qué? Porque Hollywood lo que se encarga es de toda esa carga empujarla. Y encima nos la empuja muy malamente, porque Hollywood nos vende, por ejemplo, sexualidad, nos vende sexo, nos vende agresividad, nos vende un montón de cosas y dice, mira, eso lo tenéis ahí, pero que sepáis que es malo, no lo podéis hacer. Con lo cual, te limita doblemente, te lo oferta, pero te dice que no puedes hacerlo. Y si lo haces, entra en el grupo de los malos. Entonces, vamos a quitar todos esos conceptos. ¿Un vampiro es algo bueno o algo malo? No. Un vampiro como concepto, ya que tenemos... no está sujeto a las leyes de Dios, por lo tanto... Sí, pero es que es más, os voy a decir, un vampiro simplemente sería un mega depredador. Ahora mismo el mega depredador de la Tierra, si lo tuviéramos en cuenta, somos nosotros, pero si existieran los vampiros, digo si existieran, vamos a dejarlo en el aire, no sabemos, todavía no hemos hablado si existen o no. Si existieran los vampiros, el mega depredador serían los vampiros, porque nosotros seríamos una presa más de ese depredador. Por tanto... ¿Existen los vampiros? Oye, Antonio, ahí me has dejado en un vilo, porque yo hubiera dicho que no, fíjate, pero ¿existe como mega depredador el vampiro? ¿Existe en la actualidad el concepto de vampiro? No el concepto, sino el vampiro en sí. ¿El mega depredador? Yo no conozco ninguno. Yo tampoco. Yo conozco algún vampiro energético. Yo voy a tener que estar en contra de eso. Puedo presentar. No existen los vampiros energéticos. ¿Qué? No existen los vampiros energéticos. Y sí, yo conozco uno, te lo puedo presentar y Lo luego... puedes presentar cuando quieras y demostraremos que no existe. Lo puedes traer aquí si quieres. Aquí no, porque está muy triste. Da igual. ¿Por qué digo que no existen los vampiros Yo energéticos? tampoco creo que existan los Y vampiros. ahora sí te voy a decir una cosa que seguramente ahí sí lleva razón. Existen personas negativas, de pensamiento negativo, que lo que hacen es trasladarnos su estado negativo a nosotros. Y Te agotan. No, te Te agotan, porque están en el mismo estado que Por él. eso dices, te agota. Pero no te quitan ninguna energía. Sí. Las ganas de vivir te quitan. No, esas te las quitas tú. Mucho cuidado. Porque además hay una cosa muy simple. Cuando encuentras a una persona de ese tipo, que hay muchas más de las que parecen, Hay un lo que montón. tenemos que hacer es decirle, hijo mío, despierta, alégrate, sé feliz. Y no vengas a contarme, no quiero que me cuentes tu rollo y tu historia. Que seas feliz. Es que te quiero contar porque mi vida es muy triste, me ha pasado esto. Voy a contárselo a otro. Venga. Y ya está, solucionado. Contra ese tipo de vampiro debo decir que sí funciona el crucifijo, la estaca y el agua bendita, porque si en ese momento lo sacas, se pega un susto de narices y te deja en paz. Entonces, Hombre, fuera bromas, vamos a por yo no suelo llevar encima agua bendita ni crucifijo, pero ¿Tú llevas agua bendita encima? no, tengo mala suerte. La voy a bendecir ahora. Ahora.
Pero bueno, al final, entonces, los vampiros no existen, pero el mito es algo de sí, a mí me encanta. Yo voy a dar dos conclusiones, porque no va a ser una, va a ser dos antepuestas. Voy a decir, por un lado, hoy en día no existen los vampiros porque no está demostrado ni se puede demostrar que existan, pero voy a decir otra cosa. Todo lo que se puede imaginar existe. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, hoy en día que hemos avanzado un poquito en todas las teorías físicas de los multiversos y todas estas cuestiones, que exista no quiere decir que en nuestro multiverso exista. Es más, no quiere decir ni siquiera que si existe en nuestro universo estén en nuestro planeta, pero pueden existir, y de hecho seguro que existen, en cualquier otro lugar. ¿Ahora mismo existen aquí? Tendría que decir que no, porque no hay pruebas evidentes de que existan. Esther, después de esta disertación. Después de esa disertación, yo me quedo sin palabras, la verdad, porque no es ni fácil de repetir, ¿eh? Vamos a ver, yo voy a ser más sencillita. Efectivamente, no hay pruebas de que existan, pero el mito de vampiro es muy interesante y yo creo que incluso nos puede ayudar al conocimiento de nosotros mismos. Yo creo que merece la pena investigar y profundizar en él y por favor no quedarnos en crepúsculo. Por favor, no nos quedamos en crepúsculo. Raquel, mójate, ¿existen o no? No. Que no. El mito, existe solo el mito. Y el mito de Lilith creo que es fascinante, que todo el mundo debería conocerlo. Y que si queremos saber algo más de vampiros, por favor, vamos a leer el libro de Antonio, dejaremos el enlace abajo. Eso es verdad. Mi conclusión, Sí, por favor. muy a mi pesar, porque yo soy muy de vampiro romántico, No. tengo que decir que los vampiros no existen. Duele decirlo. Duele mucho. Yo también quiero decir que dentro de ese vampiro romántico, yo era la que quería conseguir la inmortalidad. Me parecía muy fascinante eso de poder viajar a lo largo de los mares del tiempo, ¿no? O sea, me parecía Estamos de tiempo para encontrar. muy romántico y muy fascinante. ¿Sabes? Entonces, que es verdad que si nos trasladamos a eso, ¿no? Que es lo bonito, pues a mí me gustaría que existiera, pero tengo que reconocer que no existe. Aunque igualmente es muy fascinante todas estas leyendas, ¿no? Y todos estos dioses que vienen desde el origen de lo que se ha quedado hoy en día. Y estoy contigo en por qué no va a existir dentro de la cantidad de multiversos de locura que debe de haber. Me encanta Marvel. ¿Está dando una vuelta a todo esto? Claro. Lo que se nos olvida es que yo he dicho esa posibilidad como la grande. Pero luego le he achicado y lo único que he dicho es que en la Tierra ahora mismo no existen. Pero es que hay muchos más planetas con vida, que siempre se nos olvida. Pero también puede existir un pulpo gigante dentro de ese Y planeta. aquí también. La maresa, ¿eh? Sí. Kraken. Así que baila al ritmo de la Macarena. Y ya está. ¿Verdad? No te lo puedo decir. Pues bueno, chicos, ha sido todo un placer conocer el origen vampírico y que no tiene nada que ver con el vampiro actual. Me ha encantado. Bueno, perfecto. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nada. No olvidéis darle a la campanita y suscribiros al canal. Y la de mi libro. Totalmente. Por supuesto. Y proponernos temas que os interesen. Importante. Importantísimo. Pues muchísimas gracias. Chaito.